Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poder compartir con ustedes el desarrollo de esta actividad correspondientes ya a esta semana, a la semana número 2 de esta actividad. Y bienvenidos al desarrollo de las actividades. Un gusto poder compartir con ustedes. Bienvenidos. Pues, listen. ¿Cómo están, compañeros? Muy buenas noches. Bienvenidos. Y estamos poquitos aquí, vamos a ir hablando, vamos a ir revisando, vamos a ir viendo los temas que obviamente corresponden a esta nueva semana. Recuerden que esta semana ustedes no tienen tareas, pero sí, obviamente tienen la obligación de entrar a clases o revisar la clase, porque en función de los temas que vamos a ir viendo, son las preguntas que van a salir para el test que ustedes tienen. En tal virtud, ustedes, de las 4 tareas, ustedes tienen solo 2, como ya les había dicho. La semana anterior se les había activado la tarea número 1, esta semana no tienen tarea y posteriormente se les va a habilitar la semana número 3. Eso tienen como regla general conmigo. Entonces, ustedes, ¿cuál es la función de ellos? No, esto no implica más claro que ustedes van a entrar las 2 veces a clase. Ustedes tienen que entrar las 4 semanas que constituye la unidad. Ustedes tienen que entrar a clases, si es obligatorio. Entonces, solo las tareas nomás se les redujo. Las clases, ustedes tienen que obligatoriamente asistirlas a cada uno. Eso como recomendación dentro del desarrollo de las actividades correspondientes de esta semana. Una vez que se les ha mencionado esta actividad, vamos a proceder de forma inmediata al desarrollo de las actividades correspondientes a esta semana. Y vamos a ver, estamos en unidad número 9 y vamos a ver, estamos en física en acción. Estamos viendo la fuerza, perdón, sí, con ustedes estoy equivocado. Ustedes tenían, para cuando tomaron la decisión de suspender las tareas, obviamente ustedes ya tenían 2 tareas habilitadas. ¿Se acuerdan? Estaba la tarea número 1 y la tarea número 2. Entonces, esta es ya la cuarta clase con la cual damos por terminado la unidad número 9. Entonces, por ende, yo había conversado con ustedes en clases, entonces ustedes como ya tenían habilitadas las 2 tareas, es por ende que estas dos, la 3 y la 4, obviamente ustedes ya no tenían ningún tipo de tareas. Entonces, ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer durante esta unidad? Presentar la tarea número 1 y la tarea número 2, pero por favor, bien hechos porque de eso depende. Mientras menos tareas, más responsabilidad tiene que tener el estudiante en función del desarrollo de su tarea. Así que tendrán mucho cuidado, porque de pronto se confían y piensan que van a hacer de pronto las oportunidades igual que con las 4 tareas. No, acá se redujo las tareas, pero el estudiante tiene más obligación en cuanto al desarrollo y al contexto mismo de la tarea. Así que tengan mucho cuidado en función de este desarrollo, de estas actividades, de las tareas específicamente. Entonces, les había dicho que con esta clase estamos dando por finalizado la unidad número 9, estamos en la semana número 4 y en esta semana nos toca ver la fuerza y sus efectos. Vamos a ver. Cuando nosotros aplicamos fuerza sobre algún objeto, nosotros generamos un movimiento. Por ejemplo, cuando nosotros empujamos, por qué sé yo, una cama para cambiarla de posición, un ropero, cuando empujamos, qué sé yo, a una mesa, obviamente, ¿qué es lo que pasa con estos objetos? Por lo general, cambian de movimiento, cambian de posición. Y obviamente, ¿por qué? Justamente porque no, la persona la cual va a influir, va a generar fuerza, obviamente la fuerza que ésta recae, obviamente, perdón, la fuerza que ésta genera recae sobre el objeto y esto obliga a que cambie de posición. En muchos casos, cuando se aplica demasiada fuerza, los objetos en los cuales recae la fuerza, obviamente, incluso pueden hasta deformarse. Es el caso, por ejemplo, del balón de fútbol, cuando un jugador impulsa con gran fuerza,
nosotros no podemos percibirlo, pero si nosotros lo hacemos con cámaras especiales, nosotros podemos observar que el balón se deforma por la fuerza del impacto que obviamente genera un movimiento del objeto, en este caso, un movimiento del balón. Como les había dicho, en un partido de fútbol, cuando un jugador golpea la pelota detenida en el suelo, la acción ejercida hace que se ponga inmediatamente en movimiento. De igual manera, cuando un jugador recibe la pelota enviada, puede detener o desviar su trayectoria. En el caso de la pelota, tanto al golpearla para ponerla en movimiento, como al detenerla o desviarla, se ejerce una acción sobre ella denominada fuerza. En física, la fuerza está representada por la letra F, es una magnitud física relacionada con el movimiento y es una acción capaz de, primeramente, deformar un cuerpo. La fuerza puede deformar un cuerpo, cambiar la trayectoria de un móvil, iniciar el movimiento de un cuerpo, variar la velocidad de un móvil acelerando o frenándolo. Entonces son las características, la acción que genera el movimiento sobre un cuerpo. ¿Cómo se representa gráficamente o cómo se representa la fuerza dentro de las estructuras de las fórmulas? En este caso, F es igual a M por A, donde F es igual a kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado, donde M obviamente representa masa medida en kilogramos y A aceleración medida en metros por segundo al cuadrado. Esta es la explicación justamente de la fórmula que tenemos aquí. La unidad de fuerza en el sistema internacional es el Newton, representado igual por la letra N mayúscula. Esta unidad es en honor al físico inglés Isaac Newton y es igual a un Newton y este es igual a un kilogramo por uno, obviamente representado por metros por segundo al cuadrado. Ejemplo, calculemos la fuerza que ejerce una persona al levantar una caja cuya masa es de 10 kilogramos con una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado, donde F, la fórmula que se aplica, la fórmula de acá arriba, F fuerza es igual a M por A. Y habíamos visto que es M, es masa y A es aceleración. Entonces fuerza es igual a masa por aceleración, donde F es igual a los 10 kilogramos que vamos a calcular por 4 metros por segundo al cuadrado. Esto, obviamente, ¿de dónde sacamos ese 4? Justamente de este dato que tenemos acá, de la aceleración. Entonces, de 4 por metros por segundo al cuadrado. 10 por 4, 40, es una multiplicación. Esto da 40N. ¿Qué era N? Eran los newtons. Entonces, N, obviamente, representan los newtons en función de fuerza. Eso nosotros podemos calcular porque nosotros siempre estamos alzando. Y el canasto de compras, estamos alzando una funda, estamos alzando la funda de pan, estamos, qué sé yo, cuando de pronto compramos, estamos haciendo alguna actividad, compramos algún producto y lo alzamos, hasta cuando van, en este caso, por ejemplo, a comprar un six-pack de cerveza, por ejemplo. Entonces ustedes ejercen fuerza, y esa fuerza está representado por masa por aceleración. Obviamente es la masa, es el peso del objeto y la aceleración es con qué velocidad nosotros la alzamos. Entonces todo está calculado. Esto vamos a iniciar dentro del proceso de física y es fundamental que dentro de estas primeras etapas nosotros conozcamos de estos procesos. La fuerza mide el grado de intensidad entre dos cuerpos. Así, por ejemplo, cuando empujamos un auto dañado, existe una interacción entre las personas que empujan el auto y obviamente el objeto que es el auto. Esas interacciones pueden ser de diversas formas, a distancia o por contacto y nuclear, entre otras. En este caso, al empujar el auto, ¿por qué será? Es por contacto, porque nosotros estamos en contacto con el objeto para que se mueva. Todas estas interacciones originan únicamente cuatro tipos de fuerzas. La primera es la fuerza gravitacional, la electromagnética, las nucleares fuertes y las nucleares débiles. Esas son las interacciones, las cuatro interacciones que se generan a través de la fuerza. Los diferentes tipos de fuerza se utilizan continuamente en nuestra vida diaria y cotidiana. Al realizar un salto, la fuerza de la gravedad hace que volvamos a caer de nuevo hacia el suelo.
Cuando pisamos el acelerador de un auto, de nuestro carro, la fuerza del motor permite que el auto aumente o disminuya la velocidad, dependiendo del caso. Para determinar el efecto de una fuerza, debemos conocer el punto de aplicación, que es el punto del cuerpo donde se aplica la fuerza. La dirección, la línea de acción de la fuerza, el sentido en que se aplica, la posible orientación de la fuerza y la intensidad de la fuerza, que es el módulo. Entonces son las características en cuanto que debemos tener en consideración cuando aplicamos la fuerza, los efectos que causa la fuerza. Todo lo que nos rodea está afectado por algún tipo de fuerza, por lo que es importante identificar qué fuerzas actúan sobre un determinado cuerpo. En ocasiones, las fuerzas que actúan sobre un cuerpo se contrarrestan entre sí y dan la impresión de no estar presentes. Para que un cuerpo inicialmente en reposo se ponga en movimiento, se requiere que la fuerza no se anule. Dentro de estas características, nosotros vamos a ver los efectos que produce la fuerza. Vamos a ver los efectos de las fuerzas. Primero, el inicio del movimiento. El movimiento se genera al aplicar una fuerza sobre un objeto móvil o en reposo, es decir, en velocidad cero. La velocidad inicial va a ser 0 metros por segundo. Para que éste pueda empezar a moverse, cuando encendemos el carro para salir en la mañana, por ejemplo, al trabajo, y pisamos el acelerador, estamos empezando el movimiento del auto. Asimismo, cuando damos la primera patada a la pelota, la fuerza de nuestro pie provoca que el balón empiece a moverse, generando fuerza motriz sobre el objeto, en este caso sobre el balón. En cuanto al aumento de velocidad, al aplicar una fuerza en el mismo sentido que el movimiento sobre un objeto que se está moviendo, el objeto se moverá más rápido y acelerará. Así, cuando vamos en el auto y aceleramos en la medida que la ley nos permite, o cuando pateamos el balón que ya se encuentra en movimiento, la fuerza que ejerce el pie al golpear el balón en el mismo sentido permite que la pelota alcance mayor velocidad o se module su velocidad. En cuanto a la reducción de velocidad, una fuerza opuesta al movimiento de un objeto disminuye su velocidad y por tanto lo frena o lo para. Cuando vamos en bicicleta y nos encontramos con viento en la cara, por ejemplo, cuando siempre, incluso hasta cuando caminamos, nos hemos topado con este fenómeno. Estamos caminando y existe un viento fuertísimo. ¿Y qué es lo que pasa cuando estamos caminando? Muchas de las veces tenemos que implementar o aplicar mayor fuerza para poder avanzar en contra del viento, ¿no es cierto? Entonces, cuando vamos en bicicleta y nos encontramos con un viento en la cara, nuestra velocidad se reduce, ya que la fuerza del viento nos hace frenar. Y obviamente tenemos que aplicar mayor fuerza para poder mover. La desviación de la dirección del movimiento, cuando se aplica una fuerza lateral sobre un objeto en movimiento, este se desviará. Por ejemplo, cuando en el fútbol se requiere hacer un pase, el jugador desvía la dirección de la pelota hacia su compañero. Un globo aerostático asciende y se desplaza lateralmente en función del viento, de modo que el movimiento vertical inicial se desvía horizontalmente por la fuerza del movimiento. En cuanto a la deformación del objeto, al aplicar una fuerza sobre un objeto, este puede deformarse. Eso implica cambiar su forma original. Cuando presionamos una esponja, esta se deforma, pero al dejar de hacerlo, al dejar de presionar, recupera su forma inicial. Eso obviamente en función de la deformación del objeto. En cuanto a las fuerzas que actúan sobre un objeto estático, vamos a ver cuáles son las fuerzas que actúan sobre un objeto estático. Por ejemplo, una pelota que se encuentra en una esquina de una habitación. Ahí, obviamente, sobre ese balón existen fuerzas que actúan sobre ese balón, pese a que estén en reposo. La dinámica estudia cómo es el movimiento de un cuerpo cuando ejerce sobre él una fuerza. Para resolver los problemas de dinámica aplicamos las leyes de Newton. Sin embargo, previamente debemos conocer qué fuerzas actúan sobre un cuerpo y dibujarlas en un esquema llamado diagrama de cuerpo libre, que nosotros ya vamos a ver a continuación.
En casi toda actividad podemos advertir la presencia de fuerzas y a continuación vamos a analizar cada una de estas. Primero, este ejemplo, el peso. El peso es la fuerza con que el centro de la Tierra atrae a todos los cuerpos. Es un vector dirigido siempre hacia abajo, verticalmente hacia abajo. El valor del peso de un cuerpo es el siguiente. Peso es igual a W, este es igual a 0 gramos, donde M representa masa del cuerpo y G representa la aceleración de la gravedad. Aquí tenemos la explicación en cuanto a esta primera fórmula que nosotros tenemos para determinar el peso de un objeto. Aquí en el gráfico nosotros podemos ver siempre las fuerzas obviamente están verticales hacia el centro de la Tierra, hacia abajo. El peso W hace que todos los cuerpos se mantengan siempre en la superficie terrestre. Lo podemos medir en newtons en este sentido. Entonces ya sabemos que el peso de los cuerpos, mientras más pesados, incluso nuestro cuerpo, nuestro propio cuerpo, está pesado, obviamente eso permitirá con más fuerza ser atraído hacia el centro de la Tierra. La masa m de un cuerpo es la cantidad de materia que lo forma, es constante y no varía de un lugar a otro. La aceleración de la gravedad g no es el mismo en todos los lugares del planeta y menos fuera de él, por lo que el peso de un cuerpo varía en función de esto. En la Tierra solemos emplear un valor constante de 9.8 metros por segundo elevado al cuadrado. No debemos confundir masa con peso, ya que la masa se mide en kilogramos y el peso se mide en newtons, que habíamos visto anteriormente. En cuanto a la normal es una fuerza de reacción de la fuerza que el cuerpo ejerce sobre la superficie. Siempre tiene dirección perpendicular a la superficie de contacto. En algunos casos, el valor de la fuerza normal es igual al peso del cuerpo, pero eso no significa que cumplan algunos tipos de relación. Son de diferente origen. La medimos justamente la normal con la letra N, que obviamente son los newtons. Pues aquí tenemos el diagrama en función de los newtons. Ese está, obviamente, va en diversos sentidos. Puede ir hacia arriba, puede ir a un costado. Tienen diferentes ángulos en función de la nominal. Ejemplo, un cubo de agua de 3 kilogramos que se apoya sobre el suelo y sobre él se ejerce una fuerza vertical hacia arriba de 18 newtons. Vamos a ver, determinemos el peso de la normal. Vamos a ver, representamos la fuerza que actúan sobre el cubo, vamos a hacer el diagrama del cuerpo libre y calculamos el peso. Primero le aplicamos la fórmula donde Wm es igual a m por g. Tenemos aquí una multiplicación. Vamos a ir reemplazando donde W es igual a 3 kilogramos que tenemos aquí. Estos 3 kilogramos, obviamente que es el cubo de agua, por 9.8 metros por segundo al cuadrado, que es la determinación en cuanto al sistema internacional de medida, la base para poderlo calcular que habíamos visto anteriormente. Entonces aquí habíamos visto la constante es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Eso obviamente se aplica en el desarrollo de este cálculo. Entonces aquí tenemos una multiplicación y ¿qué es lo que hacemos? Simplemente multiplicar 3 por 9.8 y nos tiene que dar 29.4. En este caso W es 29.4 newtons. Por lo tanto, el peso es mayor que la fuerza que se aplica para levantar el cubo. Por lo tanto, el cubo permanece en reposo y el peso se compensa con la fuerza, está representado por F y la nominal, donde Newton más fuerza menos W es igual a 0. Aquí que tenemos N es igual a W menos F. Esto es igual a 29.4 newtons que tenemos aquí, menos 18N, menos esto da por igual 11.4 newtons. Y esta sería la respuesta en cuanto a el cálculo del peso en función de este ejercicio. En este caso, la fuerza normal tiene la misma dirección que el peso del cuerpo y de sentido contrario, pero su módulo es inferior al valor del peso. En cuanto a la fuerza de rozamiento,
Sabemos por experiencia que para arrastrar un objeto pesado sobre una superficie debemos de ejercer una fuerza constante. Por ejemplo, cuando viene una caja de una refrigeradora, un cartón de una refrigeradora, y no hay quien nos ayude, ¿qué es lo que hacemos? Aplicamos fuerza, empujamos, pero al generar movimiento, ¿qué es lo que hace? O se genera un rozamiento de la base del cartón de la refrigeradora con el suelo, ¿no es cierto? Esa es la fuerza de rozamiento. Por lo tanto, sabemos por experiencia que para arrastrar un objeto pesado sobre una superficie debemos ejercer una fuerza considerable. Si la fuerza que aplicamos no es suficiente, el objeto simplemente no se moverá. Asimismo, si hacemos que una bola de boliche se deslice por el suelo, observamos que al cabo de un determinado tiempo se detiene. ¿Por qué? Por el peso, por el rozamiento que se genera. Pareciera que la ley de la inercia no se cumpliera, pero lo que ocurre es que entre un cuerpo y la superficie sobre la cual se apoya o se desplaza, aparece una fuerza que se opone al movimiento y que recibe el nombre de fuerza de rozamiento. Y ya vamos a ver cuál es la característica fundamental de esta fuerza. Es paralela a la superficie de contacto y de sentido opuesto al movimiento que efectúa el cuerpo. Depende de la naturaleza y la rugosidad de la superficie y no del área de contacto. Mientras más lisa, menos fricción. Es proporcional a la fuerza normal. Eso quiere decir que tiene una característica similar. En cuanto a es proporcional a la fuerza nominal, la fuerza de rozamiento entre sólidos es el producto del coeficiente de rozamiento en su gráfico, la H invertida, y la fuerza normal representada por la letra N. Entonces, en este sentido, la fuerza de rozamiento está representado por la F mayúscula y la R, donde la fuerza mayúscula, perdón, donde la fuerza de rozamiento es igual a rozamiento por la normal. Esta es la fórmula que nosotros tenemos aquí. Debemos distinguir entre dos tipos de fuerza de rozamiento. Cuando los cuerpos están en movimiento, se ejercerá un coeficiente de rozamiento cinético, representados por, obviamente, por el rozamiento y la letra C. Y cuando los cuerpos están en reposo, se genera un coeficiente de rozamiento estático, representados por la fuerza y por la letra E. Para dos superficies cualesquiera, el coeficiente de rozamiento estático es siempre mayor que el dinámico o el cinético. En cuanto a la tensión, en la vida cotidiana empleamos cables o cuerdas para transmitir fuerza de un punto a otro. Por ejemplo, cuando se nos daña un vehículo y alamos ese vehículo con otro. ¿Cómo lo hacemos? A través de una cuerda, ¿no es cierto? Los amarramos, los templamos y los ponemos en movimiento. Esa fuerza que se genera desde el punto A hacia el punto B, eso es desde un automóvil hacia otro, o a través de una cuerda, esto se genera una tensión. En la vida cotidiana empleamos cables o cuerdas para transmitir fuerzas de un punto a otro. Grúas, poleas, ascensores, entre otros. Incluso cuando jugamos, cuando nos vamos a un día de campo con la familia. ¿Quién no ha practicado, por ejemplo, el juego de la soga? Cuando un grupo se crean equipos entre dos personas y tiemblan una soga, y quien genera más fuerza es la que gana, ¿no es cierto? Las que les derriba. Esa fuerza que se genera desde el grupo A y desde el grupo B, a ese se denomina tensión. La tensión está representada por la letra T mayúscula, es la fuerza que se transmite a lo largo de una cuerda o cable cuando se ejerce una fuerza sobre uno de sus extremos. En condiciones ideales, la fuerza transmitida es la misma en cualquier sección de la cuerda, o sea que la fuerza no se pierde. Cuando ejercemos una fuerza sobre el extremo de una cuerda o cable, en realidad estamos tratando de separar sus partículas componentes, pero como están enlazadas fuertemente, la fuerza implicada de un extremo se transmite en el mismo valor a lo largo de toda la cuerda, de tal modo que el objeto al que está unido se pone en movimiento.
Debemos tomar en cuenta que cuando tiramos de una cuerda con una fuerza mayor a la tensión máxima soporta, esta se puede romper. De hecho, esta se rompe. No existe una manera específica de calcular la tensión, así que lo haremos mediante la aplicación de la segunda ley de Newton. En cuanto a la fuerza centrípeta, en el movimiento circular también se genera una fuerza, la fuerza centrípeta, representados por la F mayúscula y la C. Es la fuerza neta que es preciso aplicar a un cuerpo para que siga una trayectoria circular uniforme. Va dirigida desde el objeto hacia el centro de su trayectoria circular. Así, la función de la fuerza centrípeta es impedir que el cuerpo que gira se escape de su trayectoria en la dirección y sentido de la velocidad. En el caso, por ejemplo, del giro de la Tierra alrededor del Sol, la fuerza centrípeta es proporcionada por la fuerza de atracción gravitatoria entre ambos cuerpos, entre el Sol y la Tierra. Entonces, eso evita que nuestro planeta se vaya nomás por ahí y nosotros estamos en una línea imaginaria que se llama obviamente una órbita. Entonces ahí se está aplicando una fuerza centrípeta. En cuanto a la relación entre fuerza neta y masa aceleración, vamos a ver a continuación cuáles son las características fundamentales de esta nueva, obviamente también fuerza. La aceleración se produce cuando una fuerza no equilibrada actúa sobre un cuerpo. Hay dos factores que influyen en la aceleración de un objeto. Primero, la fuerza neta que actúa sobre él y la masa del cuerpo. Esto es la segunda ley de Newton. La ley establece que la aceleración de un objeto es igual a la fuerza neta que actúa sobre el mismo, dividido por su masa. Esto se representa en la siguiente fórmula, donde F es igual a M por A, donde A es igual, obviamente, a R dividido sobre M. Eso es la fórmula que obviamente tenemos para aplicar en cuanto a la relación fuerza neta, masa y aceleración. La segunda ley de Newton muestra que hay una relación directamente proporcional entre la fuerza y la aceleración. Es decir, que cuando mayor es la fuerza que se aplica a un objeto con masa, con una masa dada, mayor será también su aceleración. Por su parte, la aceleración entre masa y la relación es inversamente proporcional, es decir, cuando una variable aumenta, la otra variable también obviamente disminuye. Cuanto mayor sea la masa de un objeto, menos se va a acelerar cuando se le aplique una fuerza dada o viceversa. Veamos la comprobación de lo mencionado en este ejemplo. Calculemos la fuerza que ejerce una persona al levantar una caja cuya masa es de 20 kilogramos con una aceleración de 6 metros por segundo al cuadrado, donde F es igual a M por A. Esta es la fórmula base. Ahí vamos a ir representándole F es igual a 20 kilogramos, que tomamos este dato de aquí del problema, 20 kilogramos obviamente por 6 metros sobre segundos al cuadrado. Aquí igual tenemos una multiplicación, 20 por 6, obviamente igual da 120 newtons. Ahora se aumenta el valor de la aceleración a 8 metros por segundo al cuadrado, por ende debería aumentar el valor de la fuerza, cuya relación es directa. F, por lo tanto, es igual a 20 kilogramos por 8 metros por segundo al cuadrado. 20 por 8 es igual a 160 newtons. Aquí tenemos igual una multiplicación. Podemos ver que en efecto, la fuerza aumentó, con lo que queda comprobado la aceleración directa mencionada anteriormente. Esto en cuanto a este desarrollo de los temas que nosotros hemos ido viendo en este inicio, ya no tan inicio, y hemos ido dando algunas pautas en cuanto a los fundamentos de física y los cuales seguiremos aplicando. Todos estos aspectos aplicados de la física se han ido desarrollando en función de mejorar o simplificar determinados trabajos. Cuando ustedes ven una retroexcavadora, cuando ustedes ven las amortiguaciones de los vehículos, el gato que nosotros utilizamos para cambiar el neumático de nuestro auto, ahí nosotros estamos
teniendo justamente la aplicación de la física en acción, la fuerza y sus efectos, y que nosotros ya hemos de ir viendo de acuerdo a las leyes de Newton en las siguientes clases. Así es que, bueno, en esta vez teníamos tarea con esta actividad y hemos seguir cumpliendo en otras actividades, obviamente aplicando los temas que vamos a seguir viendo y ampliando también los temas que tenemos que seguir analizando en el desarrollo de este fabuloso mundo de la física y los beneficios que ha traído para el desarrollo humano. Señores y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Les recuerdo que toda la información pertinente, ustedes tienen que estar atentos a los canales oficiales y especialmente a su plataforma, porque en su plataforma ustedes irán viendo las actividades que ustedes tienen que cumplir y solo eso tienen las tareas que desarrollar. Así es que, señoras y señores, que tengan una excelente noche. Nos estaremos viendo hasta la próxima clase, si es que así la luz nos permite. Señores y señores, una feliz noche. Una excelente noche, Gracias, licenciado. licenciado, igualmente.